Hay mentiras que se construyen ladrillo a ladrillo durante décadas, hasta formar muros tan altos que uno termina viviendo encerrado sin darse cuenta. Hay familias que parecen perfectas en las fotografías navideñas, con sonrisas ensayadas y manos entrelazadas, mientras por dentro todo se pudre en secreto. Yo viví dentro de una de esas fotografías durante 23 años, creyendo que el amor se mide en sacrificios silenciosos y en facturas pagadas puntualmente. Hasta que un día, frente a unas maletas amontonadas en el portal de mi propia casa, descubrí que había estado pagando por algo que nunca fue mío. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete al canal. Lo que viene te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la familia. Me llamo Miguel Santamaría, y durante 52 años viví convencido de que entendía las reglas del juego. Nací en un barrio obrero de Vallecas, hijo de un electricista y una costurera que se rompieron la espalda para que yo pudiera estudiar Derecho en la Complutense. Fui el primero de mi familia en pisar una universidad, el que prometió no olvidar de dónde venía mientras escalaba posiciones en uno de los bufetes más prestigiosos de la capital. Cuando conocí a Clara Mendoza en una cena de empresa hace 26 años, me pareció un sueño hecho realidad, rubia, elegante, de familia acomodada de Pozuelo de Alarcón, con ese aire de seguridad que solo da crecer sin preocupaciones económicas. Ella trabajaba en una inmobiliaria de lujo, moviéndose entre clientes millonarios con una naturalidad que yo tardé años en fingir. Me enamoré de su risa fácil, de cómo pronunciaba mi nombre con ese deje madrileño suave que me hacía sentir que finalmente pertenecía a un mundo que antes solo observaba desde fuera. Nos casamos un año después en una boda discreta en El Escorial, con apenas 50 invitados. Recuerdo que mi madre lloró durante toda la ceremonia, y yo atribuí sus lágrimas a la felicidad, sin sospechar que quizá ella veía cosas que mi inexperiencia no me permitía distinguir. Clara nunca ocultó que venía de otro estrato social. Sus padres, Ignacio y Mercedes, me trataban con una cortesía helada que yo interpretaba como la natural desconfianza de unos suegros protectores. En las comidas dominicales en su chalet de Pozuelo, yo era el invitado perpetuo que debía demostrar constantemente que merecía estar en aquella mesa de mantel de lino y cubiertos de plata. Ignacio hablaba de inversiones y mercados mientras yo asentía, memorizando términos que luego investigaba en secreto para no quedar en evidencia. Mercedes me preguntaba por mis casos con un interés educado que nunca pasaba de la superficie, como quien pregunta por el tiempo para llenar silencios incómodos. Cuando Clara quedó embarazada al segundo año de matrimonio, sentí que finalmente había alcanzado la validación que buscaba. Lucía nació en septiembre del 99, en la clínica Ruber, con el pelo oscuro y los ojos grandes que Clara atribuía a su abuela paterna. Yo me derretía cada vez que la sostenía en brazos, trabajando jornadas interminables para pagar la clínica, la niñera, el piso más grande que compramos en Chamartín. 2 años después llegó Sofía, igual de hermosa, igual de ajena a los rasgos que yo veía cada mañana en el espejo. Nunca cuestioné las diferencias físicas porque el amor de un padre, creía yo, trasciende la genética. Me convencí de que la biología era secundaria frente a los años de pañales cambiados a las 3 de la madrugada, de noches en vela cuando tenían fiebre, de llevarlas al colegio cada mañana antes de sumergirme en las reuniones con clientes que facturaban millones. Clara dejó de trabajar cuando nació Lucía, alegando que quería dedicarse completamente a las niñas. Yo aplaudí la decisión, orgulloso de poder mantener a mi familia con mi sueldo, sin imaginar que aquel sacrificio que ella vendía como amor maternal era en realidad una estrategia de comodidad. Con el tiempo, nuestra vida se convirtió en una coreografía perfectamente ensayada donde cada uno tenía su papel. Yo era el proveedor silencioso que salía antes del alba y regresaba cuando las niñas ya dormían, ella era la madre abnegada que organizaba cumpleaños, gestionaba deberes y mantenía la casa impecable gracias a la asistenta que yo pagaba. Los fines de semana intentaba compensar mi ausencia llevando a Lucía y Sofía al retiro, al cine, a comprarles lo que pidieran en las tiendas de Serrano. Ellas sonreían, me abrazaban, me llamaban papá con una naturalidad que nunca sospeché que pudiera ser fingida. Pero había señales, claro, pequeñas fisuras que yo atribuía al estrés o a la rutina. Clara se volvió distante en la intimidad, siempre cansada, siempre con alguna excusa. Cuando le propuse ir a terapia de pareja, me miró como si le hubiera sugerido algo absurdo y respondió con una frase que debía analizar mejor: no todos los matrimonios necesitan estar pegados todo el tiempo, Miguel.
La madurez es aceptar que la pasión se transforma en compañerismo. Yo acepté aquella lección como si fuera una verdad universal, ignorante de que el compañerismo de Clara incluía largas tardes fuera de casa, supuestamente visitando propiedades con clientes, y un brillo en los ojos que solo aparecía cuando sonaba su móvil con mensajes que nunca me mostraba. Las niñas crecieron hermosas y caprichosas, acostumbradas a que cada deseo fuera una orden. Lucía desarrolló un talento especial para la manipulación emocional. Si yo negaba algo, corría llorando hacia Clara, quien invariablemente intercedía con un tono de reproche que me hacía sentir el ogro de la casa. Aprendí a decir que sí para evitar conflictos, financiando clases de equitación, viajes de fin de curso a París, ropa de marcas que costaban más que el sueldo mensual de mi padre. Sofía era más sutil, pero igualmente efectiva. Me adulaba llamándome el mejor papá del mundo justo antes de pedirme dinero para salidas nocturnas con amigas cuyos apellidos reconocía de las páginas de sociedad del ABC. Yo me sentía útil, necesario, validado por el rol de padre generoso que había construido como escudo contra la inseguridad de mis orígenes. El día de mi cumpleaños número 52, un miércoles de noviembre gris y lluvioso, desperté con la ilusión absurda de que quizá este año sería diferente. Quizá Clara habría organizado una cena sorpresa, o las niñas habrían comprado un regalo pensado en lugar de otro perfume caro que jamás usaría. Pero la mañana transcurrió en silencio. Clara desayunó leyendo el móvil sin levantar la vista. Lucía y Sofía todavía dormían cuando salí hacia el despacho. A mediodía recibí mensajes genéricos de felicitación de colegas, pero nada de mi familia. A las 6 de la tarde, mientras revisaba un contrato de fusión empresarial, llegó el mensaje de Clara, escueto y definitivo: no vuelvas a casa. Ya no te quiero aquí. Leí aquellas palabras 5 veces, convencido de que era un error, quizá un mensaje destinado a otra persona. Le llamé de inmediato, pero no contestó. Volví a llamar, 1, 2, 10 veces, hasta que finalmente respondió con una voz fría que nunca le había escuchado antes. Me dijo con una calma escalofriante: Miguel, esto se acabó. He cambiado la cerradura. Tus cosas están en la entrada. No montes un escándalo, por favor. Colgó antes de que pudiera articular palabra. Salí del despacho como un autómata, ignorando las miradas preocupadas de mi secretaria, y conduje hasta Chamartín con el corazón desbocado y las manos temblando sobre el volante. Cuando llegué al edificio, el portero, Esteban, me evitó la mirada con una incomodidad que delataba que sabía algo. Subí en el ascensor sintiendo cada piso como una eternidad, y al abrir la puerta del rellano encontré mis maletas apiladas, mis trajes en perchas portátiles, cajas con libros y recuerdos de 23 años reducidos a equipaje de desahucio. Llamé al timbre sabiendo que era inútil, y efectivamente nadie abrió. Pero escuché voces dentro, risas femeninas, el descorche de una botella. Pegué la oreja a la puerta y distinguí claramente la voz de Lucía, aguda y jubilosa, exclamando algo que me atravesó como un cuchillo: por fin mamá tuvo el valor. Brindemos por la libertad. El sonido de las copas chocando se mezcló con las carcajadas de Sofía, y luego escuché la voz de Clara, serena y satisfecha, diciendo algo sobre planes de viaje que harían ahora que yo no estaba. Me quedé paralizado en aquel rellano, incapaz de procesar que las 3 personas a las que había dedicado mi vida entera celebraban mi expulsión como si fuera la victoria de una guerra que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. Golpeé la puerta con el puño, exigiendo explicaciones, suplicando que al menos me dejaran hablar con las niñas. La respuesta fue el volumen de la música subiendo, ahogando mis gritos, convirtiéndome en un extraño indeseable en el hogar que yo había pagado cada mes durante 2 décadas. Pasé aquella noche en un hotel cerca del despacho, un Ibiza Budget donde las sábanas olían a lejía y el neón de la calle se colaba por las cortinas baratas. No dormí. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando el móvil, esperando que alguna de ellas se arrepintiera, que Lucía o Sofía me enviaran un mensaje explicando que todo era un malentendido, que me necesitaban, que me querían. Pero el teléfono permaneció mudo excepto por un mensaje de Clara a las 3 de la madrugada: mañana hablaremos los detalles con abogados. No intentes contactarnos directamente. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí, no con estruendo sino con un chasquido silencioso, como cuando una cuerda tensada durante años finalmente cede.
Los meses siguientes fueron una nebulosa de whisky escocés, noches sin dormir y un descenso hacia una oscuridad que jamás creí posible experimentar. Mi socio en el bufete, Enrique Maldonado, me llamó a su despacho un martes por la mañana y me habló con la franqueza brutal de quien se juega su reputación. Miguel, te aprecio, pero estás destruyendo tu carrera. Llegas tarde, hueles a alcohol, perdiste el caso Fernández por no preparar la documentación. O te recompones o tendré que pedirte que te tomes un tiempo fuera. Aquellas palabras, dichas por un hombre que me había dado mi primera oportunidad en el mundo legal, me golpearon con la fuerza de una sentencia judicial. Asentí en silencio, avergonzado, y salí de allí con la certeza de que había tocado fondo. Esa noche fui al piso de mi hermano Javier en Carabanchel, un segundo sin ascensor donde él vivía con su mujer Teresa y sus 2 hijos. Javier trabajaba como mecánico en un taller de Villaverde, con las manos perpetuamente manchadas de grasa y una honestidad que contrastaba dolorosamente con el mundo de apariencias en el que yo me había movido durante años. Cuando abrió la puerta y me vio, no hizo preguntas. Simplemente me abrazó, me sentó en su sofá desgastado y sacó una botella de Caru que guardaba para ocasiones especiales. Bebimos en silencio durante horas, hasta que finalmente me atreví a contarle todo, la expulsión, las risas, la humillación, el vacío que sentía en el pecho cada vez que respiraba. Javier escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen quienes han sufrido sus propias batallas. Cuando terminé, se sirvió otro vaso, lo miró contra la luz de la lámpara y soltó la frase que cambiaría mi vida para siempre: Miguel, hay algo que siempre me incomodó pero nunca tuve el valor de decirte. Esas niñas no se parecen en nada a ti. Ni los ojos, ni la forma de la cara, ni siquiera los gestos. Y no me refiero solo a lo físico. Nunca te trataron como las hijas tratan a un padre. Siempre hubo algo falso en cómo se relacionaban contigo. Su observación me cayó como agua helada. Mi primer instinto fue defenderlas, explicarle que la genética es caprichosa, que el parecido no lo es todo. Pero Javier continuó, implacable en su sinceridad: ¿te acuerdas cuando Lucía tenía 7 años y se cayó de la bicicleta en el retiro? Tú llegaste corriendo, asustado, y ella te apartó para ir corriendo hacia Clara. Como si tú fueras un extraño. Y cuando Sofía hizo la primera comunión, ¿no te pareció raro que toda la familia de Clara estuviera en las fotos menos tú? Te dejaron fuera como si no pertenecieras. Teresa me lo comentó aquel día, pero yo te quería demasiado para arruinar tu felicidad con sospechas. Aquella noche regresé al hotel con las palabras de mi hermano resonando en mi cabeza como un mantra venenoso. Intenté recordar momentos de conexión genuina con Lucía y Sofía, abrazos que no fueran transaccionales, conversaciones que no giraran en torno al dinero o a lo que podía comprarles. Descubrí con horror que mi memoria estaba llena de vacíos, de escenas donde yo era un personaje secundario en la vida de mis propias hijas. Recordé cumpleaños donde ellas miraban mis regalos con decepción mal disimulada, vacaciones en Mallorca donde preferían estar con los amigos de Clara que conmigo, cenas familiares donde sus risas se apagaban cuando yo intentaba unirme a la conversación. Durante 3 semanas luché contra la idea que Javier había plantado, intentando convencerme de que era el dolor del abandono hablando, que veía traiciones donde solo había circunstancias. Pero la semilla de la duda creció como una enredadera invasiva, hasta que una madrugada de lunes, sin pensarlo demasiado para no arrepentirme, busqué en internet laboratorios de pruebas de paternidad en Madrid. Encontré uno en el barrio de Argüelles, discreto, con reseñas que prometían confidencialidad absoluta. Pedí cita para el viernes siguiente, dándome tiempo de conseguir las muestras necesarias. El miércoles por la tarde, con el corazón en la garganta y sintiéndome el peor traidor del mundo, fui al piso de Chamartín aprovechando que sabía que estarían en la universidad. Le había pedido a Esteban, el portero, que me dejara subir con la excusa de recoger documentos importantes que había olvidado. Él me miró con una mezcla de pena y complicidad, y me entregó la llave maestra sin hacer preguntas. Entré en aquel piso que había sido mi hogar sintiendo que profanaba un templo ajeno. Todo estaba exactamente igual, pero al mismo tiempo radicalmente diferente. Las fotos familiares donde yo aparecía habían desaparecido de las estanterías, sustituidas por imágenes de Clara con las niñas en lugares que no reconocía.
En la cocina encontré una nota de Sofía a su madre sobre una cena con alguien llamado Andrés, un nombre que me era vagamente familiar pero que no pude ubicar. Me dirigí al baño que compartían Lucía y Sofía, sintiendo que cada paso era una traición a la confianza que nunca cuestioné. Abrí el cajón donde guardaban sus cepillos del pelo, y con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas, recogí varios cabellos con raíz de cada uno, guardándolos en sobres separados que marqué con sus nombres. Luego fui al baño principal y tomé una muestra mía del cepillo que todavía conservaba allí, olvidado en un rincón como un vestigio de una vida anterior. Guardé todo en una bolsa hermética que metí en el bolsillo interior de mi chaqueta, donde latía contra mi pecho como una bomba de relojería. El viernes por la mañana, a las 9 en punto, estaba sentado en la sala de espera del laboratorio Biogen, un lugar aséptico de paredes blancas y revistas antiguas sobre genética. Una técnica joven de nombre Raquel me atendió con profesionalidad distante, explicándome el proceso sin hacer preguntas indiscretas. Le entregué las muestras etiquetadas como muestra 1, muestra 2 y muestra 3, evitando usar nombres para preservar algún rastro de dignidad. Ella me explicó que los resultados estarían listos en 15 días laborables, y me entregó un código de acceso para consultarlos online. Pagué en efectivo, 350 € que me parecieron simultáneamente una fortuna y una miseria comparados con lo que estaba en juego. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno de ansiedad contenida. Intenté sumergirme en el trabajo, recuperando casos pendientes, esforzándome por demostrarle a Enrique que podía ser de nuevo el profesional competente que había sido. Pero cada noche, en la soledad de aquel hotel que se había convertido en mi residencia provisional, revisaba el móvil compulsivamente esperando el correo que nunca llegaba. Javier me llamaba cada 2 días para asegurarse de que estaba bien, sin mencionar directamente el tema de las pruebas porque ambos sabíamos que las palabras podían hacer real algo que todavía podíamos fingir que no existía. El día 23, un martes de diciembre donde Madrid amanecía cubierto por una niebla espesa que presagiaba nieve, el correo llegó a las 8 de la mañana. El asunto decía simplemente, resultados disponibles, referencia MGS 2341. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos completos, con el café enfriándose en mi mano y el ruido del tráfico filtrándose por la ventana. Una parte de mí quería borrar aquel mensaje sin abrirlo, vivir en la ignorancia, preservar la ilusión de que todavía era el padre de alguien. Pero la otra parte, la que Javier había despertado con su sinceridad brutal, necesitaba saber la verdad aunque me destruyera. Cliqué en el enlace con el dedo tembloroso y el sistema me pidió el código de acceso. Lo introduje letra por letra, verificando 2 veces cada carácter como si un error tipográfico pudiera cambiar la realidad biológica. La página cargó lentamente, con una barra de progreso que me pareció interminable. Y entonces apareció el documento, un PDF de 3 páginas lleno de términos científicos, gráficos de alelos y marcadores genéticos que no entendía. Pero al final, en una tabla simple y brutal, estaba la única información que importaba: probabilidad de paternidad entre muestra referencia y muestra 1, 0%. Probabilidad de paternidad entre muestra referencia y muestra 2, 0%. Leí aquellas cifras 1, 2, 10 veces, como si la repetición pudiera alterar su significado. 0%. Ni Lucía ni Sofía compartían mi ADN. No era su padre biológico. 23 años de mi vida habían sido construidos sobre una mentira tan absoluta que ni siquiera dejaba espacio para la ambigüedad. Me levanté del escritorio del hotel y caminé al baño, donde vomité hasta que solo quedaron arcadas secas que me doblaban en 2. Cuando finalmente pude mirarme al espejo, encontré a un extraño, un hombre de 52 años con las ojeras profundas, el cabello más gris de lo que recordaba, y en los ojos una mezcla de dolor y algo más peligroso que tardé en reconocer como furia. Pasé los siguientes 3 días encerrado en aquel hotel, alternando entre episodios de llanto incontrolable y una rabia helada que nunca había experimentado. Llamé al bufete alegando una gripe fuerte, y Enrique, quizá intuyendo que algo grave pasaba, me concedió la semana sin hacer preguntas. Javier vino a verme el jueves por la tarde, y cuando le mostré los resultados de las pruebas, su rostro se descompuso de una manera que jamás olvidaré. Se sentó en la cama del hotel, con el documento todavía en las manos, y murmuró algo que sonó casi como una disculpa: Dios mío, Miguel. Yo sospechaba,
pero nunca imaginé que fuera tan completo. Esto no es solo infidelidad, es una estafa de 2 décadas. Fue Javier quien sugirió lo que yo ya estaba considerando pero no me atrevía a verbalizar, contratar un investigador privado. Me pasó el contacto de Ramón Cifuentes, un ex inspector de la Policía Nacional que se había retirado anticipadamente y ahora se ganaba la vida destapando secretos que la gente prefería mantener ocultos. Llamé a Ramón esa misma tarde, y quedamos para el viernes en un bar cerca de Atocha, un local oscuro donde nadie nos prestaría atención. Ramón era un hombre de unos 60 años, calvo, con una mirada que había visto demasiado como para sorprenderse de nada. Le conté mi situación sin adornos, mostrándole las pruebas de ADN, y él asintió con la expresión de quien escucha una historia que ya conoce con ligeras variaciones. Me explicó con una franqueza que agradecí que su trabajo consistiría en reconstruir la verdad que me habían ocultado durante años. Necesitaba acceso a información bancaria, extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos, todo lo que pudiera revelar la cronología de la traición. Firmé autorizaciones legales que me permitían investigar cuentas conjuntas que todavía no habían sido divididas formalmente. Ramón me pidió 2 semanas y un adelanto de 2.000 euros que pagué sin pestañear, porque en aquel momento el dinero me parecía lo menos importante del mundo. Antes de despedirnos, me dijo algo que se me quedó grabado: Miguel, prepárate. Cuando destapamos estas cosas, la realidad suele ser peor de lo que imaginamos. ¿Estás seguro de que quieres saber todo? Le respondí que llevaba 23 años viviendo una mentira, y que la verdad, por dolorosa que fuera, no podía ser peor que la incertidumbre. Ramón asintió con una sonrisa triste que delataba experiencia, y se fue dejándome con una cuenta pendiente y una promesa de respuestas. Durante las 2 semanas siguientes intenté recuperar algo de normalidad, volví al trabajo, atendí reuniones, revisé contratos, todo en piloto automático mientras mi mente estaba permanentemente en otra parte. Evité cualquier contacto con Clara y las niñas, ignorando los mensajes cada vez más agresivos de mi todavía esposa exigiendo que habláramos sobre la división de bienes. El día 14, Ramón me citó en su oficina de lavapiés, un segundo piso sin ascensor que olía a café recalentado y tabaco antiguo. Cuando entré, encontré su escritorio cubierto de documentos, fotografías y anotaciones en una libreta desgastada. Se levantó para saludarme, pero su expresión seria me advirtió de que lo que venía no sería fácil de escuchar. Me senté en la silla de plástico frente a él, y Ramón empezó su relato con la metodicidad de un fiscal presentando pruebas ante un tribunal. Me explicó que Clara había mantenido una relación extramatrimonial durante 3 años consecutivos, desde 1997 hasta el 2000, precisamente el periodo en que supuestamente estábamos intentando tener hijos. El amante era Andrés Gutiérrez, su supervisor en la inmobiliaria Inmomar, un hombre casado 10 años mayor que ella, con 2 hijos propios que criaba en un chalet de Majadahonda. Ramón había conseguido extractos bancarios que mostraban pagos de hoteles en las afueras de Madrid, restaurantes caros donde Clara comía los martes y jueves, días en que me decía que tenía visitas con clientes. Había también registros de llamadas telefónicas, centenares de ellas, conversaciones que duraban horas en horarios que coincidían exactamente con mis viajes de trabajo a Barcelona o Sevilla. Pero lo que realmente me destrozó fue lo que vino después. Ramón deslizó sobre el escritorio varias capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Clara y las niñas, mensajes que había conseguido recuperar a través de métodos que prefirió no detallar. En una conversación fechada en octubre del 2014, cuando Lucía tenía 15 años y Sofía 13, Clara les revelaba la verdad sobre su paternidad. El mensaje decía textualmente: chicas, hay algo que deben saber porque ya están en edad de entender. Miguel no es su padre biológico. Su verdadero padre es alguien que conocí hace años, pero las circunstancias eran complicadas. Él no pudo reconocerlas, pero Miguel las ha querido como si fueran suyas. Esto queda entre nosotras, ¿de acuerdo? Es importante que él nunca lo sepa. La respuesta de Lucía, escrita apenas 5 minutos después, me atravesó como un puñal. ¿Y qué? Miguel es un cajero automático. Mientras pague, que piense lo que quiera. Sofía había sido más cautelosa, preguntando si debían contarme la verdad, a lo que Clara respondió con una frialdad que todavía me hiela la sangre: no tiene sentido arruinar nuestra situación económica por un ataque de conciencia.
Miguel es útil así. Si supiera la verdad, lo perderíamos todo. Ramón continuó mostrándome evidencias, cada una más devastadora que la anterior. Había capturas de conversaciones entre las hermanas donde me llamaban el idiota, el banco, papá Visa. Encontró mensajes donde planificaban pedirme dinero con estrategias coordinadas. Lucía lloraría diciendo que necesitaba un ordenador nuevo para la universidad, y si yo me negaba, Sofía intervendría diciendo que era injusto que yo fuera tan tacaño con mis propias hijas. Había incluso un grupo de WhatsApp llamado Operación Miguel, donde madre e hijas compartían técnicas de manipulación, celebrando cada vez que conseguían sacarme dinero para caprichos que jamás necesitaron. Pero la revelación final, la que me hizo entender la magnitud completa de la traición, fue la ubicación de Andrés Gutiérrez. Ramón había rastreado su dirección actual, vivía en un piso de la calle Príncipe de Vergara, a exactamente 3 manzanas de nuestro hogar en Chamartín. Durante 23 años, el padre biológico de Lucía y Sofía había estado a menos de 500 metros, observando de lejos el crecimiento de unas hijas que nunca reconoció oficialmente. Ramón me mostró fotografías recientes donde Andrés aparecía tomando café en la terraza del mismo bar donde yo había desayunado cientos de veces antes de ir al trabajo. Incluso tenía imágenes de encuentros casuales en la calle entre él y las niñas, saludos que yo había presenciado sin saber que aquel hombre de traje gris era mucho más que un vecino cordial. Le pregunté a Ramón si Andrés había mantenido contacto con Clara después del 2000, y él asintió con expresión sombría. Me mostró extractos bancarios que revelaban transferencias mensuales desde una cuenta a nombre de Andrés hacia una cuenta que Clara había abierto en secreto, cantidades que oscilaban entre 500 y 1000 euros al mes. Aquello explicaba el nivel de vida que Clara mantenía incluso después de dejar de trabajar, los caprichos que se permitía y que yo atribuía ingenuamente a mi generosidad. Andrés había estado pagando una especie de pensión alimenticia informal durante años, mientras yo asumía todos los gastos oficiales, colegios, seguros médicos, vacaciones, ropa, universidad. Salí de aquella oficina con una carpeta llena de pruebas que pesaba como una lápida. Ramón me había cobrado otros 3000 euros por el trabajo completo, y me había entregado copias certificadas de todo lo que había encontrado, documentos que podían usarse legalmente en un proceso de divorcio o demanda de fraude. Mientras bajaba las escaleras de aquel edificio de lavapiés, sentí que dejaba atrás al Miguel Santamaría que había sido durante más de medio siglo, el hombre ingenuo que creía en la familia, en los lazos de sangre y en que el amor podía trascender la biología. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, extendí todos los documentos sobre la cama como un rompecabezas macabro que finalmente cobraba sentido. Cada prueba era una pieza que encajaba perfectamente con recuerdos que antes me parecían inocentes pero que ahora revelaban su verdadera naturaleza. Recordé aquella Navidad del 2006 cuando le regalé a Clara un collar de perlas que me había costado el sueldo de 2 meses, y como ella lo miró con una decepción mal disimulada antes de guardarlo en un cajón donde probablemente todavía seguía sin usar. Recordé el viaje a Disneyland Paris que organicé para el 10º cumpleaños de Lucía, como ella pasó todo el tiempo pidiendo llamar a su madre por teléfono, llorando porque me quería de vuelta en Madrid aunque Clara estaba supuestamente enferma con gripe. Ahora entendía que aquellas llamadas no eran de una niña extrañando a su madre, sino de una cómplice reportando a su superior sobre una misión incómoda. Durante días estuve tentado de confrontarlas inmediatamente, de aparecer en el piso de Chamartín con las pruebas en la mano y exigir explicaciones que sabía que nunca llegarían. Pero algo en mí había cambiado fundamentalmente, ya no era el Miguel reactivo y emocional que se dejaba manipular por lágrimas y promesas vacías. Me había convertido en algo más frío, más calculador, moldeado por el mismo cinismo que ellas habían perfeccionado durante años. Decidí que si iban a tratarme como un recurso económico, yo también podía jugar ese juego, pero con las reglas reescritas a mi favor. Lo primero que hice fue contactar a Ricardo Beltrán, un abogado especializado en derecho de familia que tenía fama de ser implacable en casos de divorcio conflictivo. Ricardo trabajaba en un despacho de la calle Serrano, todo de cristal y acero, y cuando le expliqué mi situación mostrándole las pruebas de Ramón, sus ojos brillaron con el entusiasmo de un cazador que acaba de encontrar una presa perfecta. Me explicó con una claridad que agradecí que mi caso era excepcional, no solo tenía motivos para el divorcio por adulterio, sino que además podía demandar por fraude de paternidad,
Una figura legal compleja pero aplicable dado que Clara me había ocultado deliberadamente información que afectaba a mi paternidad legal. Pero antes de iniciar cualquier proceso judicial, había algo más importante que debía hacer: proteger mi patrimonio. Pedí cita con mi notario de confianza, Alberto Rivas, un hombre de 70 años que había tramitado la compra de todas mis propiedades. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, centrándome en los hechos legales, y Alberto me escuchó con la seriedad de quien entiende que está presenciando el desmantelamiento de una vida entera. Me recomendó modificar mi testamento de inmediato, antes de que Clara pudiera iniciar cualquier proceso de separación de bienes que le diera acceso a información sobre mis activos. El día 27 de enero, un viernes de cielo plomizo que amenazaba tormenta, firmé un nuevo testamento en el despacho de Alberto. Eliminé por completo a Clara, Lucía y Sofía como beneficiarias de cualquier bien, propiedad, cuenta bancaria o seguro de vida. Dividí todo entre dos partes: 50% para Javier y su familia, personas que me habían demostrado lealtad cuando más lo necesitaba, y 50% para crear una fundación que llevaría mi nombre y se dedicaría a apoyar a hombres víctimas de fraude de paternidad, proporcionándoles asistencia legal, psicológica y económica. Alberto me hizo firmar cada página, cada anexo, verificando 3 veces que entendía la irrevocabilidad de aquellas decisiones. Cuando terminamos, guardó el documento en su caja fuerte y me dijo con una palmada en el hombro: Miguel, espero que encuentres paz en esto. No es venganza, es justicia. Pero no me detuve ahí. Contacté con mi banco, el Santander, donde tenía mis cuentas desde hacía 30 años, y solicité la cancelación inmediata de todas las tarjetas de crédito adicionales que había emitido a nombre de Clara, Lucía y Sofía. El director de mi sucursal, un hombre llamado Fernando que me conocía personalmente, tramitó la solicitud sin hacer preguntas incómodas, aunque su expresión delataba que intuía que algo grave había ocurrido. También ordené la suspensión de todas las transferencias automáticas mensuales que hacía a la cuenta conjunta que compartía con Clara, bloqueando efectivamente el flujo de dinero que había sostenido su estilo de vida durante años. El lunes siguiente, las llamadas empezaron. Primero fue Sofía, con un tono de pánico apenas contenido, preguntándome por qué su tarjeta había sido rechazada en Zara cuando intentaba comprar ropa. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, diciéndole simplemente que estaba revisando mis finanzas y que pronto hablaríamos. Colgué antes de que pudiera insistir. 2 horas después llamó Lucía, mucho más agresiva, exigiendo saber qué estaba pasando, acusándome de ser un padre irresponsable que las dejaba en la calle. Le dije exactamente lo mismo que a su hermana y corté la comunicación. Finalmente, esa noche, Clara me envió un mensaje de voz de 3 minutos donde alternaba entre el llanto y la indignación, llamándome egoísta, cruel, diciéndome que tenía obligaciones legales como padre y esposo. Escuché aquel mensaje 5 veces, analizando cada inflexión de su voz, cada pausa calculada, cada lágrima que sabía era manufacturada para manipularme. Pero esta vez no funcionó. No respondí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la incertidumbre las carcomiera de la misma manera que a mí me había carcomido durante meses el no entender por qué me habían expulsado de mi propia familia. Durante las semanas siguientes, los mensajes se volvieron más desesperados, más frecuentes, hasta que finalmente Clara me envió un ultimátum: si no restablecía las tarjetas y las transferencias en 48 horas, iniciaría un proceso legal para reclamar pensión conyugal y manutención de las niñas. Fue exactamente lo que estaba esperando. Le respondí con un mensaje escueto, redactado con la ayuda de Ricardo: cualquier comunicación a partir de ahora debe hacerse a través de mi abogado. Te enviaré sus datos de contacto. Y entonces me senté a esperar, sabiendo que el verdadero juego estaba a punto de comenzar. El proceso judicial se inició en marzo, cuando Clara presentó formalmente una demanda de separación solicitando pensión compensatoria de 2.500 euros mensuales y manutención para Lucía y Sofía de 1.500 euros cada una, argumentando que como estudiantes universitarias todavía dependían económicamente de sus progenitores. El escrito, redactado por su abogada Mercedes Prado, una mujer de 40 y tantos años conocida por su ferocidad en casos de divorcio, me pintaba como un esposo ausente que había descuidado sus obligaciones emocionales y ahora pretendía castigar económicamente a una familia vulnerable.
Ricardo leyó aquella demanda con una sonrisa que no auguraba nada bueno para la otra parte. Me explicó que Clara había cometido un error táctico fundamental al presentarse como víctima y solicitar cantidades tan elevadas sin conocer la información que nosotros teníamos. Preparamos nuestra respuesta con meticulosidad quirúrgica, no solo contestaríamos su demanda, sino que presentaríamos una contrademanda por fraude, solicitando la nulidad del matrimonio por engaño y ocultación de información esencial, además de reclamar la devolución de todos los gastos en que había incurrido durante 23 años criando hijas que biológicamente no eran mías. La estrategia de Ricardo era brillante en su simplicidad, no revelaríamos las pruebas de ADN ni la investigación de Ramón hasta la vista oral, dejando que Clara y su abogada construyeran su caso sobre la premisa de que yo era el padre legal de Lucía y Sofía. Así, cuando finalmente mostráramos nuestras cartas, el impacto sería devastador y no tendrían tiempo de reformular su estrategia. Durante los meses de preparación del juicio, mantuve un perfil bajo, evitando cualquier contacto directo con mi familia, comunicándome únicamente a través de Ricardo cuando era estrictamente necesario. Lucía y Sofía fueron citadas como testigos por la defensa de Clara, y según me informó Ricardo, habían aceptado declarar en mi contra. Aquella noticia me dolió de una manera que las pruebas de ADN no habían logrado, porque significaba que incluso después de todo, después de años de proporcionarles todo lo que necesitaban y muchas cosas que no, estaban dispuestas a perjudicarme públicamente en un tribunal para proteger sus intereses económicos. Mercedes Prado había preparado un caso emocional donde las niñas declararían sobre mi supuesta frialdad paternal, mi ausencia en eventos importantes, mi incapacidad para conectar emocionalmente con ellas. Era una narrativa cuidadosamente construida que convertía mi sacrificio laboral en negligencia, mi generosidad económica en compensación por falta de amor. La vista oral se fijó para el 15 de junio, en el juzgado de primera instancia número 37 de Madrid, un edificio gris de los años 70 cerca de la Plaza de Castilla. La noche anterior casi no dormí, repasando mentalmente cada documento, cada prueba, cada argumento que Ricardo y yo habíamos preparado durante meses. Javier vino a verme al hotel donde seguía viviendo y pasamos horas hablando de todo menos del juicio, intentando mantener la cordura en las horas previas a lo que sabíamos sería un enfrentamiento definitivo. Llegué al juzgado a las 9 de la mañana, media hora antes de lo citado, vestido con mi mejor traje gris Oxford y una corbata azul marino que Teresa, la mujer de Javier, me había regalado para la ocasión diciéndome que el azul inspiraba confianza. En la sala de espera me encontré cara a cara con Clara por primera vez en meses. Estaba sentada en un banco del pasillo, flanqueada por Lucía y Sofía, las tres vestidas con sobriedad calculada para proyectar vulnerabilidad ante el juez. Cuando me vio, Clara desvió la mirada inmediatamente, pero las niñas me observaron con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido miedo si no las conociera tan bien. A las 9:30 nos llamaron a la sala. El juez Martínez Solana, un hombre de unos 60 años con gafas de montura metálica y expresión de haber visto demasiadas familias desintegrarse, presidía desde el estrado con una pila de documentos frente a él. A la izquierda se sentó Mercedes Prado con Clara, y a la derecha Ricardo conmigo. En el banco de testigos esperaban Lucía y Sofía, junto con otros testigos que Clara había citado, vecinos que supuestamente podían atestiguar sobre mi carácter, compañeras de la universidad de las niñas que hablarían sobre el estrés emocional que les causaba mi comportamiento. Mercedes Prado abrió con un alegato emocional que habría conmovido a cualquiera que no conociera la verdad. Habló de una mujer que había dedicado su vida entera a construir un hogar, que había renunciado a su carrera profesional para criar a sus hijas, y que ahora se encontraba abandonada y sin recursos por un esposo que de repente decidía cortar toda ayuda económica de manera caprichosa y vengativa. Presentó extractos bancarios que mostraban las transferencias que yo había suspendido, pintándolas como prueba de mi crueldad. Llamó a declarar a Lucía. Mi hija mayor subió al estrado con expresión compungida, y bajo las preguntas guiadas de Mercedes, construyó una narrativa donde yo era el padre ausente que jamás asistió a una obra de teatro escolar, que olvidaba cumpleaños, que prefería trabajar antes que pasar tiempo con su familia. Mintió diciendo que muchas noches lloraba preguntándose por qué su padre no la quería, que había desarrollado problemas de autoestima por mi rechazo constante. Fue una actuación digna de un premio, cada pausa calculada, cada lágrima perfectamente cronometrada. Cuando Mercedes terminó su interrogatorio,
Miró a Ricardo con satisfacción apenas disimulada. Entonces Ricardo se levantó para el contrainterrogatorio, y el ambiente en la sala cambió sutilmente. Le preguntó a Lucía con voz tranquila sobre fechas específicas donde supuestamente yo había estado ausente, y ella respondió con seguridad. Le preguntó sobre los regalos que le había comprado a lo largo de los años, y ella minimizó cada uno, diciendo que el dinero no sustituye el afecto. Finalmente, Ricardo sacó su teléfono móvil, pidió permiso al juez para reproducir un archivo de audio, y la sala se llenó con la voz de Lucía, grabada en una conversación telefónica que Ramón había conseguido recuperar, diciéndole a una amiga textualmente: «Mi padre es un idiota útil. Mientras suelte la pasta, que piense lo que quiera. En 2 años heredo todo y me libro de él para siempre». El silencio que siguió fue sepulcral. Lucía palideció instantáneamente, su boca abriéndose sin emitir sonido. Mercedes Prado se levantó protestando que aquella grabación no había sido presentada en el periodo de pruebas, pero Ricardo respondió que era evidencia surgida de la investigación de fraude que habíamos denunciado en nuestra contrademanda. El juez Martínez Solana estudió la transcripción que Ricardo le entregó, comparándola con el audio, y finalmente permitió que quedara en acta. Le preguntó a Lucía si reconocía su voz, y ella, derrotada, asintió casi imperceptiblemente. Sofía fue llamada a continuación, pero su declaración fue mucho más breve porque Mercedes Prado ya sabía que habíamos preparado una trampa. Sofía intentó mantener la narrativa de la negligencia paterna, pero su voz temblaba y sus respuestas eran inconsistentes. Ricardo no la presionó demasiado, simplemente estableció que ambas hermanas habían recibido educación universitaria privada, vehículos, viajes internacionales, todo financiado exclusivamente por mí. Luego, con una calma escalofriante, pidió permiso para presentar la prueba fundamental. Entregó al juez las copias certificadas de los análisis de ADN, junto con un informe pericial de un genetista del Hospital La Paz que confirmaba su validez científica. El documento establecía sin ambigüedad que ni Lucía ni Sofía eran mis hijas biológicas, con un 0% de probabilidad de paternidad para ambas. La sala entera pareció contener la respiración mientras el juez leía aquellos resultados. Clara se derrumbó en su silla, llevándose las manos al rostro, mientras Mercedes Prado revisaba frenéticamente los documentos como si buscara algún error técnico que pudiera invalidarlos. Pero Ricardo no había terminado. Presentó entonces el informe completo de Ramón Cifuentes, con todas las pruebas del adulterio de Clara, las transferencias de Andrés Gutiérrez, las conversaciones de WhatsApp donde Clara revelaba a las niñas la verdad sobre su paternidad cuando eran adolescentes, jurándoles secreto. Mostró los mensajes del grupo Operación Miguel, donde planificaban estrategias para sacarme dinero, donde me llamaban el banco, el idiota, el cajero automático. Cada prueba era un martillazo que destruía la fachada de familia víctima que Mercedes había intentado construir. El juez Martínez Solana ordenó un receso de 30 minutos, y cuando regresó, su expresión había pasado de neutral a visiblemente molesta. Le preguntó directamente a Clara si había ocultado deliberadamente información sobre la paternidad biológica de las menores durante el matrimonio, y ella, con voz apenas audible, admitió que sí. Le preguntó si había mantenido contacto con Andrés Gutiérrez después del nacimiento de las niñas, y Clara, derrotada, confirmó que había recibido ayuda económica de él durante años sin informarme. Finalmente, el juez le preguntó si era consciente de que sus hijas conocían la verdad desde hacía años, y Clara rompió a llorar sin poder articular respuesta. El juez dictaminó que necesitaba tiempo para estudiar todas las pruebas presentadas y que emitiría sentencia en un plazo de 30 días. Declaró terminada la vista oral, y cuando salí de aquella sala, sentí que algo fundamental había cambiado. Ya no era la víctima silenciosa que había sido expulsada de su hogar entre risas y champán. Era un hombre que había peleado por la verdad y la había expuesto a plena luz, sin importar cuánto doliera. En el pasillo del juzgado, Clara intentó acercarse a mí, balbuceando algo sobre necesitar hablar, sobre explicaciones, pero Ricardo se interpuso firmemente indicándole que toda comunicación debía ser a través de representación legal. Lucía y Sofía permanecieron sentadas en el banco, abrazadas una a la otra, llorando de una manera que habría sido conmovedora si no supiera que sus lágrimas eran por la pérdida de una herencia, no por la pérdida de un padre.
La sentencia llegó exactamente 29 días después, un martes de julio donde Madrid ardía bajo un sol implacable que parecía querer derretir el asfalto. El juez Martínez Solana había redactado un documento de 37 páginas que Ricardo me leyó por teléfono con una satisfacción que no intentó ocultar. La sentencia declaraba la nulidad del matrimonio por ocultación dolosa de información esencial, establecía que Clara debía devolverme el 50% de todo lo que había gastado en manutención, educación y gastos de Lucía y Sofía durante 23 años, cantidad que ascendía a aproximadamente 400.000 euros, y rechazaba completamente su solicitud de pensión compensatoria al haber quedado demostrado que el matrimonio se había fundado sobre un engaño sistemático. Además, el juez ordenaba que se investigara la situación de Andrés Gutiérrez respecto a sus obligaciones como padre biológico, y establecía que yo no tenía ninguna responsabilidad legal ni económica hacia Lucía y Sofía a partir de la fecha de la sentencia. Era una victoria tan completa que casi resultaba irreal, pero Ricardo me advirtió que Clara tenía derecho a apelar y que el proceso podría alargarse meses más. Le dije que no me importaba, que el tiempo ya no jugaba en mi contra sino a mi favor, porque cada día que pasaba yo dormía mejor sabiendo que la verdad estaba documentada oficialmente en los archivos judiciales del Reino de España. Lo que no esperaba era lo que ocurrió 3 días después de notificarse la sentencia. Eran las 11 de la noche de un viernes, y yo estaba en mi nuevo apartamento de Tetuán, un piso modesto de 2 habitaciones que había alquilado después de meses viviendo en hoteles. Estaba leyendo un libro sobre estoicismo, intentando encontrar filosofías que me ayudaran a procesar todo lo vivido, cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Lucía, Sofía y Clara, las 3 de pie en el rellano con expresiones que mezclaban desesperación y algo que quizá era vergüenza. Mi primer instinto fue no abrir, llamar a Ricardo, dejar que se marcharan como yo me había marchado de Chamartín con mis maletas hace un año. Pero algo en mí, quizá la necesidad de cerrar aquel capítulo definitivamente, me hizo girar la llave. Abrí la puerta pero no las invité a pasar. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada, mirándolas con una distancia emocional que había aprendido a cultivar como defensa. Clara habló primero, y su voz ya no tenía nada de la seguridad arrogante que recordaba. Me dijo con una humildad que sonaba ensayada: Miguel, necesitamos hablar. Por favor, solo 5 minutos. Venimos a pedirte perdón. Lucía y Sofía asentían a su lado, con los ojos enrojecidos de un llanto que podía ser genuino o podía ser otra actuación, ya no tenía forma de saberlo ni me importaba distinguirlo. Les respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí: no hay nada que hablar. La justicia ya dijo todo lo que había que decir. Pero Sofía dio un paso adelante, y por primera vez en todo aquel proceso, vi en sus ojos algo que parecía dolor real. Me dijo con voz quebrada: papá, sé que no tengo derecho a llamarte así después de todo. Sé que lo arruinamos. Pero crecimos creyendo que estaba bien tratarte como lo hicimos porque mamá nos enseñó que así funcionaban las cosas. Cuando éramos pequeñas, de verdad te queríamos. Antes de que mamá nos contara la verdad sobre Andrés, tú eras nuestro padre y te admirábamos. Pero luego todo cambió, y nosotras cambiamos con ello. No es una excusa, es solo la verdad. Lucía la interrumpió, y había en su voz una rabia dirigida ya no a mí sino a sí misma: lo perdimos todo, papá. La universidad nos echó porque no podemos pagar. No tenemos dinero para el alquiler. Andrés desapareció cuando se enteró del juicio, cambió de número y se mudó de Madrid. Mamá está viviendo con sus padres en Pozuelo, y ellos apenas nos hablan por la vergüenza. Nuestras amigas nos dieron la espalda cuando se enteraron de la verdad. Estamos completamente solas. Las escuché sin interrumpir, sin mostrar emoción, dejando que vaciaran su bolsa de lamentos como yo había vaciado la mía durante meses en aquella habitación de hotel. Cuando terminaron, cuando el silencio se hizo denso y expectante, les dije algo que había estado preparando mentalmente desde que recibí la sentencia: durante 23 años construí mi identidad alrededor de ser vuestro padre. Me rompí la espalda trabajando para daros todo lo que yo nunca tuve. No os pedí que me amarais incondicionalmente, solo os pedí respeto, honestidad, un mínimo de empatía. Y en lugar de eso me convertisteis en un chiste, en un recurso, en algo menos que humano. Clara intentó interrumpir, pero levanté la mano deteniéndola. Continúe,
la sentencia judicial os quitó el dinero, pero el dinero era lo único que valorabais de mí, así que realmente no perdisteis nada importante. Aprendisteis que las acciones tienen consecuencias, que la verdad eventualmente sale a la luz, que no se puede construir una vida sobre mentiras sin que todo se derrumbe eventualmente. Esa es una lección más valiosa que cualquier herencia. Sofía empezó a llorar abiertamente, y Lucía la abrazó mientras decía con voz desesperada, «Te amamos, papá». Sé que no lo crees, pero es verdad. Éramos unas niñas estúpidas que no entendían lo que tenían. Por favor, danos una oportunidad de demostrarte que cambiamos. Fue entonces cuando Clara, con una dignidad que no le había visto nunca, les puso una mano en el hombro a cada una y les dijo algo que me sorprendió profundamente: «No, chicas. Miguel tiene razón. No merecemos su perdón ni su tiempo. Esto no es una negociación ni una oportunidad de manipularlo una vez más. Vinimos a disculparnos porque era lo correcto, no porque esperemos nada a cambio». Hubo en aquel momento una honestidad brutal que me hizo ver a Clara como realmente era por primera vez, no un monstruo calculador, sino una mujer profundamente flawed que había tomado decisiones terribles y ahora enfrentaba sus consecuencias. Le pregunté directamente, algo que necesitaba saber para cerrar aquel capítulo: ¿alguna vez me quisiste, Clara? Aunque sea al principio. Ella me sostuvo la mirada durante largos segundos antes de responder con una sinceridad dolorosa: «Te respeté. Admiré tu ética de trabajo, tu integridad, todo lo que representabas. Pero amor, no sé si supe alguna vez que era eso realmente. Crecí en una familia donde el matrimonio era una transacción, donde los sentimientos eran secundarios a la estabilidad. Contigo vi seguridad, futuro, y confundí eso con amor. Cuando conocí a Andrés sentí pasión por primera vez en mi vida, y fui tan egoísta que no me importó destruirte para perseguirla». Su confesión, lejos de abrirme heridas, me trajo una extraña sensación de cierre. Durante un año había construido en mi mente una narrativa donde yo era el idiota y ellas las villanas, pero la realidad era más compleja y más triste. Éramos todos personas rotas de diferentes maneras, navegando la vida con las herramientas emocionales limitadas que nuestras propias historias nos habían dado. Les dije algo que había aprendido en terapia, porque después del juicio había empezado a ver a un psicólogo llamado Tomás que me estaba ayudando a procesar el trauma: el perdón no es algo que se pide ni se da como un regalo. Es algo que cada uno hace por sí mismo para liberarse del peso del resentimiento. Quizá algún día yo os perdone, no por vosotras sino por mí. Pero ese día no es hoy, y quizá no llegue nunca. Y tenéis que aprender a vivir con esa posibilidad. Lucía abrió la boca para replicar, pero Sofía la detuvo con un gesto. La más joven de las dos me miró con una madurez que no le conocía y dijo simplemente: «Entendemos. Y lo sentimos. De verdad». Se dieron la vuelta las tres y empezaron a bajar las escaleras lentamente, como si cada escalón fuera una despedida definitiva de la vida que habían conocido. Cuando llegaron al primer rellano, Clara se giró una última vez y me dijo algo que me resonó durante semanas: «Fuiste mejor padre de lo que yo fui madre, Miguel. Y mejor esposo de lo que yo merecía. Espero que encuentres la felicidad que nosotras te robamos». Cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando que las lágrimas finalmente fluyeran. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia, sino de liberación. Había pasado de ser una víctima silenciosa a alguien que había peleado por la verdad y la había ganado. Había aprendido que el amor verdadero requiere reciprocidad, que la familia no es solo sangre sino elección y respeto mutuo, que ser generoso no significa ser un tonto, y que la dignidad vale más que cualquier conexión tóxica. Al día siguiente llamé a Javier y le conté lo sucedido. Mi hermano escuchó en silencio y luego me dijo algo que se convirtió en mi mantra: «Miguel, nunca fuiste el padre de Lucía y Sofía biológicamente, pero fuiste más padre que Andrés jamás será. Eso te lo queda nadie. El problema es que ellas no lo valoraron, y esa es su pérdida, no la tuya». Tenía razón. Yo había cumplido con integridad un rol que me asignaron con mentiras, y eso decía más de mi carácter que de mi ingenuidad. Hoy, 2 años después de aquel juicio, vivo en un apartamento modesto pero cómodo en Malasaña, rodeado de libros, trabajando en casos que me importan en lugar de solo los que pagan mejor.
Reduje mi carga laboral al 50% y dedico el resto de mi tiempo a la fundación que creé con parte de mi herencia. Cada mes ayudamos a una media de 15 hombres que descubren, como yo descubrí, que las familias que construyeron se fundaron sobre engaños. Les proporcionamos abogados, terapeutas, y sobre todo, la validación de que su dolor es real y que merecen justicia. Hay una foto en mi escritorio que miro cada mañana antes de empezar a trabajar. No es de Clara, ni de Lucía, ni de Sofía. Es una imagen tomada hace 6 meses en la inauguración de la sede física de la Fundación Miguel Santamaría, un local modesto en la calle Argumosa que conseguimos alquilar gracias a las donaciones y al capital inicial que aporté. En la fotografía estoy rodeado de 12 hombres de edades variadas, desde un chaval de 26 años hasta un señor de 64, todos con una expresión que reconozco porque la vi en mi propio rostro durante meses. El dolor mezclado con la determinación de quien ha decidido que la verdad vale más que la comodidad de la mentira. El trabajo en la fundación me devolvió algo que creí haber perdido para siempre, un propósito que trasciende mi propia historia. Cada lunes por la tarde coordinamos un grupo de apoyo donde hombres que han descubierto fraudes de paternidad comparten sus experiencias sin miedo al juicio. Escucho relatos que son variaciones del mío, esposos que criaron hijos ajenos durante años, padres que descubrieron la traición cuando los niños ya eran adultos, hombres que enfrentan sistemas legales que no siempre reconocen su victimización porque la narrativa cultural todavía no ha evolucionado lo suficiente para validar este tipo de dolor. Uno de los casos más recientes me impactó profundamente. Se llamaba Eduardo Beltrán, un profesor de matemáticas de 51 años que había descubierto mediante una prueba casual de compatibilidad sanguínea que sus 3 hijos, de 22, 20 y 17 años, no compartían su ADN. Su esposa le confesó entre lágrimas que había mantenido una relación paralela durante 6 años con un compañero de trabajo, y que los 3 embarazos habían sido de aquel hombre que ahora vivía en Argentina y se negaba a reconocer paternidad. Eduardo vino a la fundación destrozado, contemplando el suicidio, convencido de que su vida entera había sido una farsa sin valor. Le conté mi historia completa, sin omitir detalles, sin endulzar el dolor. Le mostré las cicatrices emocionales que todavía cargo pero que he aprendido a integrar como parte de quien soy ahora. Le expliqué que el amor que dio a esos niños durante años fue real, que los recuerdos de noches curando rodillas raspadas y enseñándoles a montar bicicleta no desaparecen porque un análisis de laboratorio revele incompatibilidad genética. Pero también le dije algo fundamental que aprendí en terapia con Tomás, que reconocer la traición y establecer límites no es crueldad, es supervivencia emocional. Eduardo pasó 6 meses viniendo religiosamente a nuestras sesiones grupales. Lo vi transformarse de un hombre roto que apenas podía articular una frase sin quebrarse, a alguien capaz de sostener conversaciones difíciles con sus hijos, de establecer una relación nueva basada en honestidad en lugar de la obligación legal que ya no existía. 2 de sus 3 hijos eligieron mantener contacto con él, no por sangre sino por los años compartidos. El tercero, el mayor, tomó el camino de Lucía y decidió que la lealtad estaba con quien le proporcionara ventajas económicas. Eduardo aprendió a aceptar esa pérdida, dolorosa pero necesaria, como parte del proceso de reconstrucción. Hace 3 meses recibí una carta que no esperaba. Llegó a la fundación en un sobre color crema, con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí inmediatamente, era de Sofía. La abrí con las manos ligeramente temblorosas, preparándome para otra manipulación, otra solicitud encubierta de dinero o favores. Pero lo que encontré fue diferente. Era una carta de 4 páginas escritas a mano, sin tachaduras, evidentemente redactada con cuidado durante horas o quizá días. Sofía me contaba que había abandonado la universidad privada y se había inscrito en la Complutense, trabajando por las tardes como camarera en un café de Lavapiés para pagarse los estudios. Me explicaba que Lucía había tomado un camino diferente, casándose con un empresario 20 años mayor que le proporcionaba la vida de lujo que siempre consideró su derecho, viviendo en una burbuja donde la responsabilidad y el esfuerzo eran conceptos ajenos. Me decía que Clara había enfermado de diabetes y vivía con sus padres, amargada, culpando al mundo de consecuencias que ella misma había orquestado. Pero lo que realmente me conmovió fue el final de la carta. Sofía escribía con una vulnerabilidad que nunca le había conocido: no te escribo para pedirte perdón otra vez, porque sé que las palabras ya no significan nada después de tantas mentiras.
Te escribo para decirte que finalmente entiendo lo que perdí. No el dinero, no la comodidad, sino la oportunidad de conocer realmente a un hombre íntegro que me habría enseñado a ser mejor persona si yo hubiera tenido la humildad de escuchar. Veo a mis compañeras en la universidad hablando con sus padres por teléfono, buscando consejo, compartiendo logros, y siento una punzada de envidia que me recuerda lo que descarté. No espero que me respondas. Solo necesitaba que supieras que tu lección, aunque dolorosa, fue la más valiosa que he recibido. Guardé aquella carta en el cajón de mi escritorio junto con otros documentos importantes, la sentencia del juicio, el testamento modificado, las fotos de la fundación. No la respondí. Quizá algún día lo haga, cuando el tiempo haya sanado suficientes heridas como para que un contacto limitado no reabre todas las cicatrices. O quizá nunca lo haga, y eso también está bien. He aprendido que el perdón no requiere reconciliación, que puedo desearle lo mejor a Sofía sin necesidad de ser parte de su vida. Javier sigue siendo mi ancla en esta nueva existencia. Cada domingo almuerzo en su casa de Carabanchel, rodeado de sus hijos que me llaman tío con un cariño genuino que nunca experimenté con Lucía y Sofía. Teresa cocina fabada asturiana o cocido madrileño, comidas sencillas que saben a hogar verdadero. Allí no necesito demostrar nada, no hay transacciones ocultas, no hay máscaras. Soy simplemente Miguel, el hermano que volvió a sus raíces después de perderse durante décadas en un mundo de apariencias. La terapia con Tomás continúa, aunque ahora con sesiones quincenales en lugar de semanales. Hemos progresado de trabajar en el trauma inmediato a explorar patrones más profundos, mi necesidad histórica de validación externa, mi tendencia a confundir generosidad con amor, mi miedo al rechazo que me hizo aceptar migajas emocionales durante años. Tomás me enseñó algo fundamental, que mi valor como persona no depende de cuánto doy ni de quién me acepta, sino de mi integridad y mi capacidad de vivir alineado con mis principios. El bufete me ofreció hace 6 meses volver a tiempo completo con un aumento salarial significativo, pero rechacé la propuesta. Enrique entendió mi decisión sin resentimiento, reconociendo que algunos precios son demasiado altos incluso por el éxito profesional más brillante. Mantengo una carga moderada de casos, suficiente para vivir cómodamente pero no para perderme nuevamente en el vórtice del trabajo como escape. Anoche, mientras revisaba los números de la fundación con nuestra contadora voluntaria, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Eduardo Beltrán, el profesor de matemáticas que había considerado el suicidio hace meses. Me enviaba una foto de su graduación como instructor certificado de grupos de apoyo, un curso que tomó para poder ayudar a otros hombres navegando su mismo dolor. Su mensaje decía simplemente, usted me salvó la vida, y ahora es mi turno de salvar otras. Gracias por mostrarme que la redención no viene de quienes nos traicionaron, sino de quienes elegimos ser después de la traición. Guardé aquel mensaje sabiendo que representaba exactamente por qué hago este trabajo. No puedo recuperar los 23 años que perdí construyendo una familia sobre cimientos falsos. No puedo borrar la humillación de aquel cumpleaños donde me expulsaron entre risas y champán. No puedo deshacer el daño de descubrir que las personas a quienes más amé me consideraban un recurso explotable en lugar de un ser humano digno de respeto. Pero puedo elegir qué hacer con ese dolor. Puedo transformar mi tragedia en propósito, mi victimización en activismo, mi silencio forzado en voz para quienes todavía no encuentran las palabras. Cada hombre que ayudamos en la fundación es una pequeña victoria contra el cinismo, una demostración de que la integridad eventualmente vale más que las victorias conseguidas mediante engaño. Miro por la ventana de mi apartamento en Malasaña, observando la calle llena de vida, jóvenes que ríen en las terrazas, familias que pasean con sus hijos, parejas que se besan en las esquinas. Ya no siento la punzada de envidia que me acompañó durante meses. He aprendido que la felicidad no es un destino sino una práctica diaria, que se construye con decisiones pequeñas y consistentes de elegir la autenticidad sobre la conveniencia, la verdad sobre el confort. El silencio que rompió mi familia eventualmente se convirtió en la voz que encontré para mí mismo. Y esa voz, forjada en el dolor pero templada en la resiliencia, es finalmente y completamente mía.